En esta presentación exploraremos la aplicación de las leyes fundamentales de la electricidad para analizar circuitos eléctricos, específicamente un circuito RC. Resistencia capacitor. Estos circuitos son muy comunes en la práctica y su análisis nos introduce a un concepto clave: las ecuaciones diferenciales. Recordemos brevemente las bases. La herramienta fundamental en este análisis es la ley de voltajes de Kirchhoff, la cual establece que la suma de todos los voltajes en un camino cerrado de un circuito es cero. Esto, combinado con la ley de Ohm, V igual a I por R, nos permite modelar el comportamiento del circuito. En circuitos como el RC, donde la carga Q o la corriente I cambian con el tiempo, estas leyes nos llevan directamente a una ecuación diferencial. Se aplica una fuerza electromotriz de 100 volts a un circuito en serie RC, donde la resistencia es de 200 ohms y la capacitancia es de 10 a la menos 4 faradios. Determine la carga, Q de T, del capacitor si la carga inicial, Q de 0, es igual a 0. Finalmente, halle la corriente, I de T. Iniciamos con la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que la suma de voltajes en el lazo cerrado es igual a 0. El voltaje de la fuente, epsilon, es igual al voltaje en la resistencia, V de R, más el voltaje en el capacitor, V de C. Sustituimos las expresiones para cada voltaje. El voltaje de la fuente es epsilon. El voltaje de la resistencia es R por la corriente, I de T. Y el voltaje del capacitor es 1 sobre C por la carga, Q. Además, sabemos que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo, dQ sobre dt. Sustituyendo esto en la ley de Kirchhoff, obtenemos la ecuación epsilon menos R por dQ sobre dt menos 1 sobre C por Q igual a 0. Al sustituir los valores conocidos, obtenemos 100 menos 200 por dQ sobre dt, menos 1 sobre 10 a la menos 4 por Q, igual a 0. Reordenamos la ecuación para darle el formato estándar de una ecuación diferencial. Movemos los términos negativos al otro lado y simplificamos la fracción 1 sobre 10 a la menos 4, que es igual a 10.000. Así, tenemos 200 por dQ sobre dt más 10.000 por Q, igual a 100. Ahora, para simplificar y dejar la derivada de primer orden sola, dividimos toda la ecuación entre 200. La ecuación diferencial resultante es dQ sobre dt más 50 por Q, igual a 0.5. Usando el factor. Esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. La resolvemos usando el factor integrante. El factor integrante, mu de t, es igual a e elevado a la integral de 50 dt. Esto nos da e elevado a 50t. Multiplicamos toda la ecuación diferencial por este factor integrante. Luego, el lado izquierdo se simplifica a la derivada, con respecto al tiempo, del producto de Q por el factor integrante. El lado derecho es 0.5 por e elevado a 50t. Integramos ambos lados. La integral del lado izquierdo es simplemente Q por e a la 50t. La integral del lado derecho es 0.5 por 1 sobre 50 por e a la 50t. Más la constante de integración K. Simplificando la expresión, tenemos Q por e a la 50t igual a 0.01 por e a la 50t, más K. Despejando Q de t, la solución general es Q de t igual a 0.01 más K por e elevado a menos 50t. Para hallar el valor de la constante K, aplicamos la condición inicial. Sabemos que Q de 0 es igual a 0. Sustituimos t igual a 0 en la solución general.
Q de 0 es igual a 0.01 más K por E a la 0. Como E a la 0 es 1, tenemos 0 igual a 0.01 más K. Despejando K, obtenemos K igual a menos 0.01. Sustituimos K de vuelta en la ecuación de la carga. La carga en el tiempo es Q de t igual a 0.01 menos 0.01 por e elevado a menos 50t. Podemos reescribir esta expresión factorizando 0.01. La carga final es Q de t igual a 0.01 por, entre paréntesis, 1 menos e elevado a menos 50 t coulombios. Para encontrar la corriente, I de t, tomamos la derivada de la carga con respecto al tiempo. La derivada del término constante es 0. La derivada del segundo término es menos 0.01 por menos 50. Por e a la menos 50t. Multiplicando los valores. Menos por menos es más, y 50 por 0.01 es 0.5. La corriente en el tiempo es I de t igual a 0.5 por e elevado a menos 50 t amperes. Finalmente, La solución de esta ecuación nos proporcionó las expresiones de la carga y la corriente en el tiempo. Demostrando que las ecuaciones diferenciales no son solo un concepto teórico, sino una herramienta matemática poderosa y esencial para el análisis dinámico y la modelización de los circuitos eléctricos y muchos otros fenómenos de la ingeniería y la física. Esto fortalece la conexión vital entre los conceptos matemáticos y la realidad de la ingeniería.